Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a estar revisando entonces lo que veníamos ya trabajando, que son los operadores. Habíamos quedado en los operadores relacionales, entonces vamos a centrar un poco el video a trabajar precisamente el operador mayor igual que, menor igual que y distinto que. Si nos da el tiempo, pues hacemos algo entre lo que es los operadores y, o y la no, o sea, la negación como tal. Y el que más me interesa que sí revisemos, que son los operadores de bits. Así que sin más, pues vamos a darle, como dice, caña a esto. Para empezar podemos escoger un proyecto, el proyecto que veníamos trabajando adecuada correctamente, y nuestro señal de Proteus, nuestro montaje lo he cambiado un poco. El chiste es trabajar cositas nuevas. Hemos agregado 8 entradas, 4 de ellas van conectadas al puerto B en la parte baja, las otras 4 a la parte alta, como quien dice, he separado el nivel alto del nivel bajo. Y también hemos separado el nivel alto del nivel bajo de digamos, el registro del puerto D. Hemos sacado un integrado muy famoso, que es un L298, conocido como puente H. Y ese puente H básicamente lo que me permite es cambiar el sentido de giro de un motor dependiendo de sus estados lógicos en la entrada. Si el estado lógico es un estado lógico de 1 y un 1, pues simplemente el motor no se mueve. O si es 0 y 0, no se mueve. Pero cuando tenga variaciones de 0 y 1 o 1 y 0, pues digamos que va a tomar un sentido de giro. Este enable A significa que me activa las dos primeras salidas, y este enable B significa que me activa las dos segundas salidas. Tenemos el VCC y el VS, que básicamente lo vamos a conectar a 12 voltios, que es donde estamos energizando, y su respectiva tierra. Por demás, conectamos un motor en DC, un motor que soporta, en este caso, soporta tensiones de 12 voltios, precisamente la señal de alimentación. Importante entender lo siguiente: a un microcontrolador yo no le puedo conectar ninguna carga, no podría conectar un motor directamente. Recuerde que él entrega máximo 25 mA en su salida, y ahí en el 25 mA ya estaríamos en riesgo de que se queme. Así que pues siempre tener mucho cuidado con esto. Por eso tiene su respectiva etapa de potencia, y en este caso un puente H. De nuestro proyecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a configurar, mire, estos 8 son entradas, estas 4 son salidas, y el puerto C, 2 de los bits son salidas. Así que vamos a practicar. El tris B va a ser de entrada, entonces simplemente 0x ff significa que estos son 4 unos y otros 4 unos, que equivalen a todos en entrada. Vamos a configurar el puerto D. El tris D, vamos a decir que es de salida, 0x00, y el tris C, digamos que ahí estoy hablando de RC0, que en este caso es salida, y el tris C.RC1, en este caso también es salida. Digamos que no es necesario configurar todo el puerto C para manipular esos dos bits. Con que lo haga de esta manera está muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Primer operador a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el operador mayor que. Para eso vamos a declarar dos variables. Vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame N1 y una que se llame N2. Vamos a suponer que N1 pues va a valer 3 y N2 va a valer, no sé, digamos que vale 2. Entonces yo puedo hacer la pregunta: si N1 es mayor que N2, entonces esto lo que estamos mirando es un sentido lógico. Esta es una pregunta lógica. Dame un segundo, yo pauso aquí. Esto que está acá es una pregunta lógica. N1 es mayor que N2, entonces hay dos posibles opciones. Para nosotros sería una opción de que sea verdadero o que sea falso. Digamos que el lenguaje de programación micro C como tal pues no va a entender ni verdadero ni falso. Él entiende de ceros y de unos, como lo podemos apreciar aquí, while 1. Entonces, ¿qué podemos decir? En inglés esto es conocido como TIF, o sea, true o false también. Pero digamos en binario, pues un verdadero para micro C significa un 1 y un falso significa un 0. O sea que él va y revisa. Si esa comparación le da 1 es porque es verdadero. Ahorita, ¿qué es la sentencia condicional? Sí, pues es este condicional if, sí.
Pues hacemos una pregunta, le decimos, compañero, esa pregunta que le estoy haciendo es verdadera o es falsa. En caso de que sea verdadera, pues se ejecutará estas líneas de código que están dentro de este llave de apertura con esta llave de cierre. En caso de que no, entonces simplemente ponemos un si no, que en lenguaje C es un else, ¿cierto? Un else. Abrimos una llave de apertura, una llave de cierre, y en caso de que eso sea falso, pues digamos que esto no se ejecuta y lo que se ejecutaría sería esto. O sea, todo parte en la pregunta. ¿Será verdadera o será falsa? Y si es verdadera, ejecutará el primer bloque, si es falsa, ejecutará el segundo bloque. No es necesario que si usted hace un condicional sí, haga su pregunta, necesite ponerle un si no, ¿no? Simplemente usted dice, es verdadera, ejecuto. Si no es verdadera, no pasa nada, ya no pasa nada, simplemente no ejecuta. No necesita tener su si no, sino que únicamente puede ser si esta cosa hago tal, y si no, pues no hay si no, simplemente continúo con mi línea de código. Entonces vamos a decir lo siguiente: si n1 es mayor que n2, entonces vamos a decirle al señor por c.rc0 que se ponga en 1, mientras que el por c.rc1 lo vamos a poner en 0. O sea, ponemos en sentido de marcha el motor, tendría que ir hacia algún sentido. Antes de hacer todo esto, vamos a decir que el motor va a empezar apagado. Para que el motor empiece apagado, ya dijimos, o ambos están en 1 o ambos están en 0. Vamos a dejarlo en 0, que es como nuestra connotación de apagado. Simplemente le vamos a dar compilar, vamos a venir acá y vamos a revisar. Y acá me aparece que está en el sentido 1-0. Lo que sucede es que no está girando, pero el sentido lógico sí que está dado. Vamos a revisar por qué no está girando. Listo, no pasa nada. Vamos entonces a mirar si es que estos dos los tengo que conectar también a VCC. A ver si de pronto así efectivamente pues no funciona. Vamos a revisar. Pongámosle no 12, pongámosle 7 voltios, a ver cómo nos va. Y es que aquí no tengo ningún estado lógico realmente. Entonces, a ver, por hacer que estos dos deberán ir a tierra, vamos a ver. Opa, y aquí. Eso, estos son los que van a tierra. Entonces digamos que ahí está girando en un sentido, que es 1-0. Aunque la verdad no entiendo por qué quiera diablos a tierra, pero bueno. Este que está acá, vamos a poner, si lo pongo a 5 voltios, debería marcarme mucha velocidad. Eso, ahí marca más velocidad, porque le estoy metiendo más voltaje que realmente soporta. Y listo, digamos que entonces en ese sentido ya gira en un sentido el motor. Bueno, listo, no hay ningún problema con la conexión, listo, ya la corregimos. Pero vamos a entender por qué gira. Él viene acá, configura, todo esto lo configura. Aquí configuramos el oscilador, aquí configuramos los puertos, aquí configuramos, apagamos el motor. Y vamos a revisar que yo le hice un condicional. Yo le dije, N1 es mayor que N2, entonces póngalo a girar en un sentido. Si yo quisiera, y solo si quisiera, podríamos agregar un si no, no es un else en lenguaje C, un si no. En caso de que no sea mayor, ¿qué quiero que haga? Pues en caso de que no sea mayor, yo podría hacer de que simplemente pues vaya en el otro sentido. Y en el otro sentido es invertir el sentido de giro, o sea, ya no es 1-0 sino 0-1 y deberá girar en el otro sentido. Vamos a revisar entonces ese posible caso. Este es N1 igual a 3, N2 igual a 2, pues los podemos invertir, podemos poner aquí un 2 y aquí podemos poner un 3, podemos compilar, podemos venir acá y observar que gira en el sentido opuesto, pero es porque le acabamos de agregar esto. Adicional a eso, pues yo podría hacer varias cosas. Por ejemplo, tengo estos dos, yo podría preguntar después de eso, si N1 va a ser igual a N2, entonces, podemos decir simplemente entonces, pues que me apague. Entonces yo digo, bueno, listo, lo ponemos aquí, que se apague. Y vamos a hacer un análisis de lo que estamos haciendo, a ver qué vamos a entender.
Cuando él viene acá me apaga los dos motores. Cuando viene acá dice si N1 es mayor que N2, entonces va en un sentido. Si es el caso opuesto, va en otro sentido. Y si son iguales, debería apagar. A ver, aquí hay gente que seguramente ya sabe cositas de programación y seguramente entenderán que yo me complico mucho la vida explicando esto. Pero vamos a suponer lo siguiente: 3 y 5. 3 es mayor que 5. Ah, pues que no. O sea, esto no se ejecuta y va a venir a esta parte del código. No preguntó si son iguales, simplemente viene a la parte de si no, y aquí ya lo puso a girar en el otro sentido, por así decirlo. Entonces dice, empezó a girar, pero es que automáticamente termina acá, viene y pregunta, ¿son iguales? Ah, pues que sí son iguales. Entonces le dice, deje de girar y para el giro. O sea, si gira en un momento, ¿en qué momento gira? Ah, pues gira un microsegundo. De hecho, mucho menos de un microsegundo. El tiempo de instrucción, en ese caso, desde aquí, hay dos instrucciones, por así decirlo, hasta este condicional, pues digamos máximo 3 instrucciones. El tiempo de instrucción es 1 sobre 8 megas por 4. O sea, nosotros no vamos a ver ese cambio. Si yo hiciera un delay aquí y un delay grande, pues ahí sí apreciaría cómo gira y después para. Pero bueno, en este sentido digamos que esta lógica funciona. No es la mejor lógica, pero funciona. Entonces giran en un sentido, pero porque son distintos vamos a ponerlos iguales y vamos a ponerlos de esta manera. Así que bueno, listo, lo ponemos así y lo ponemos aquí. O sea que ahí no giró. Ah, excelente, ya simplemente estamos dando valores y no giró. Vamos a hacer una cosa de pronto más elaborada. Vamos a borrar un momentico acá. Y después de borrarlo, pues lo que vamos a hacer aquí básicamente es revisar varias cositas. Primero, bueno, este registro DOSCON por alguna razón me está generando problemas en simulación. Simplemente lo vamos a dejar ahí, vamos a hacer caso omiso de eso. Pero vamos a entender que vamos a trabajar el puerto número B y eso tiene parte análoga. O sea que lo primero que vamos a hacer es quitar la parte análoga. A con 1 igual a 0x0f para que me quede digital. Y vamos a hacer varias comparaciones dentro de elementos. No vamos a darle números porque pues realmente pues no tiene tanto sentido. Vamos a trabajar con los bits del puerto B. Ya son entradas y me va a servir para hacer comparaciones. Entonces digo, si RB0 bit, vamos a ver si funciona así, es distinto de RB1 bit. O sea, si el bit B0 y el bit B1 son distintos, pues vamos a decir que vamos a poner en marcha el motor. Simplemente vamos a ponerlo en marcha. Si ellos son distintos, lo vamos a poner en marcha. Y si lo pongo en marcha, pues que gire en un sentido. Ahora, bastará con agregar un si no y en caso contrario, pues decir que no gire. Pero también podríamos ponerlo de la siguiente manera. Si volver a hacer otra pregunta. Es redundante, pero se puede hacer. Si yo utilizo esto y le digo que si son iguales, pues básicamente lo que queremos hacer con ellos pues va a ser entonces que no se muevan. Y hay dos maneras de que no se muevan, o ambos en 0 o ambos en 1. Dejémoslo ambos en 1. Así que compilamos, vamos a nuestro código, ejecutamos y vemos que como son iguales, está apagado. En el momento que yo cambie uno, gira el servo, el servo no el motor. Y cuando yo cambio el otro, pero si son iguales, deja de girar, porque esa es la condición. Si son iguales, va a dejar de girar. Así que sí o sí vamos a necesitar, bueno, aquí tengo problemas con la simulación, repito, pues vamos a hacer un delay en milisegundos de unos 200 tal vez, para que no nos tome tan rápido los cambios. Vamos a girar acá y vamos a ver si con eso mejoró. Bueno, pues al parecer sí mejoró un poco. Ya por lo menos me salen tantas advertencias. Bueno, listo. Ahorita sí, ya vemos que la utilidad de tener el mayor que, mayor igual que. Ahora, ¿cuál es la diferencia de pronto que lo hagamos de esa forma o lo hagamos de otra manera? Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Si N1 es mayor que 3, entonces vamos a poner simplemente 3.
Pues vamos a decirle, cuando yo estoy trabajando condicionales y solamente voy a ejecutar una línea de instrucción, no necesito llave de apertura ni llave de cierre. Vamos a decir que es la d.ld0, .f0, pongámosle así, va a ser igual entonces a un 1. O sea, caso contrario, pues si no es mayor que 3, pues lo que vamos a hacer es que vamos a apagar ese bit. El primer bit del puerto B lo vamos a apagar. Ejecutamos y vamos a decir quién es N1. Entonces N1 no tiene ningún valor, vamos a agregarle, yo había cambiado esta variable, la voy a regresar tipo entero. Vamos a decir que N1 vale 2. Entonces decimos lo siguiente: 2 es mayor que 3, eso es falso, debería estar apagado. Simplemente vamos a ver, le vamos a trabajar acá y ahí está apagado efectivamente y vemos que sigue funcionando el motor. Bueno, vamos a poner entonces un 4. 4 sí que es mayor que 3. Ahí debería encenderme el bit menos significativo. Entonces vamos a ver, y ahí está encendido efectivamente el bit menos significativo. ¿Cuál es la diferencia entre el mayor que y el mayor igual que? Alguien me dirá, ¿qué pasa si pongo 3? La pregunta es, ¿3 es mayor que 3? No. Entonces ahí debería estar apagado. Y hay casos donde yo digo, el 3 tiene que ir incluido. Mira, ahí me lo apagó, pero 3 debería ser incluido. Si usted quiere incluir este número dentro de su solución, pues simplemente démosle mayor o igual que. Y en ese caso, 3 es mayor que 3, no, pero es igual, sí, entonces en ese caso sí es verdadero y lo va a ejecutar. Así que venimos acá y nos encendió perfectamente ese LED de ahí. Bueno, por lo demás, ya entonces abarcamos lo que es mayor que, mayor igual que, menor igual también es exactamente lo que acabo de explicar, el igual que y el distinto que. Procedamos entonces a explicar los condicionales, cómo unir expresiones anidadas, por ejemplo. Yo puedo hacer lo siguiente: si son distintos, que gire, pero si es este el que está encendido, que gire en un sentido. Si son distintos y es este el que está encendido, que gire en el otro sentido. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Aquí en estas expresiones lógicas. Yo digo, si estas dos son distintas y adicional a eso y, entonces vamos a entender esa expresión. Esta expresión me habla del y como tal. O sea, vamos a tener una expresión lógica y adicional otra expresión lógica. En matemáticas, no recuerdo el nombre de eso, en electrónica digital es como una AND. Para que esto dé 1, necesita que, esto es una AND. No sé si recuerdan del video anterior, la AND, ¿qué pasa? Para que la AND dé como resultado 1 y dé un verdadero, pues este tiene que ser 1 y este tiene que ser 1. O sea, la expresión lógica y implica que usted tiene que cumplir ambas condiciones para poder que entre en el condicional verdadero. Si no, pues eso será falso. ¿Y qué sucede con eso? Pues es como el que le dice, Andrés, vamos a ir a la fiesta de Mariana. Entonces dice, yo voy por allá si mi papá me presta el carro y me da plata para ir. ¿Qué pasa si el papá le presta el carro y no tiene plata? Pues él dijo que no iba si no tenía dinero. ¿Qué pasa si el papá le da dinero pero no le prestó el carro? Él dijo que no iba si no tenía carro. O sea, si él es fiel a sus convicciones y a lo que digo, pues no va. Entonces, eso es lo que pasa con esto. Por ejemplo, usted tiene un hijo o algún familiar y le dice que si gana el año escolar y el promedio le queda por encima de 4,5, en mi país la máxima nota es 5, de 4,5, pues le regaló un viaje a San Andrés Islas. Entonces resulta que su hijo sí ganó el año, pero el promedio le quedó en 3,8. O sea, no perdió, pero pues no le quedó como usted le pidió. Usted no le va a dar el viaje a San Andrés Islas porque ustedes hicieron un negocio. Era si ganaba el año y el promedio le quedan 4,5 o más de 4,5. ¿Qué pasa si su hijo, por el contrario, un caso hipotético que no se va a ver, pues es imposible que le quede un promedio tan grande perdiendo el año? Perdió el año, pero el promedio le queda por encima de 4,5. Pues de todas formas no va.
a la San Andrés Isla porque perdió el año, pero incumplió una de las dos condiciones. Bueno, eso es lo que pasa con la condicional y, que hay que cumplir ambas a la vez. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Hay que hacer dos preguntas, bueno, dos o más, usted puede hacer tantas como quiera. Lo único que le tiene que decir al compilador es que usted va a preguntar por que se cumplan las dos, y eso es con un doble ampersand. Usted le dice, si esto es igual a esto y adicional a esto, RB0 bit es igual a 1, entonces vamos a decir que gira en este sentido. O sea, son distintos y RB0 es igual a, listo, no pasa nada. Vámonos al otro caso. ¿Qué pasa donde sean distintos pero RB0 sea igual a 0? Ah, significa que el que es 1, y de hecho lo podríamos colocar aquí, y otra condición más, RB1 bit es igual a 1, entonces en ese caso yo no necesitaría girar en este sentido, sino en el sentido opuesto. Vamos a ver qué tan cierto es esto que acabamos de hacer. O sea que aquí necesito que se cumplan tres condiciones. Lo que pasa es que indirectamente, si se cumple esta, tiene dos posibles opciones, o que uno de los bits sea 0, o que uno de los bits sea 1. Si por defecto no es 1 y es 0, significa que el otro por defecto tiene que ser 1, porque son distintos. Pero bueno, fui redundante con la pregunta, pero estamos practicando. Vamos a compilar. En este sentido, pues son iguales, no se mueve, y le pongo un 1 y está girando en sentido derecho. Vamos a... se me cerró el programa aquí. Bien. Vamos a girar en el otro sentido. Entonces le di la otra condición y giró en el otro sentido. La verdad no sé, el proteo me está molestando mucho. Ahí se me volvió a cerrar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Al parecer yo sospecho que es por el registro OSCON que me está generando tantos problemas. Vamos a quitarle el registro OSCON un momento, aunque no debería realmente. Y vamos a generarlo aquí. Bueno, acá. Vamos a ponerlo acá, gira en un sentido, y lo ponemos acá y gira en el otro sentido. No, igual ahí ya me marcó un error. Tengo problemas con el... sí, claro, tengo problemas con un DLL del PIC 18. O sea, ya, ahí sí ya es mi compilador el que está fallando. Pero bueno, nos alcanzó para revisar el proyecto como tal. Entonces, otra de las condiciones es el O y la negación. Ah, pues sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar entonces el O. Bien, para eso, pues vamos a borrar lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Voy a poner a mover el motor. No me importa ya tanto el sentido, sino a ponerlo. Si RB0 bit o doble barrita RB1 bit, y entonces si este es igual a 1 o este es igual a 1, vamos a poner que si ambos son 1, o cualquiera de los dos es 1, pues sencillamente lo que vamos a hacer es encender el motor. Si cualquiera de los dos es 1, vamos a encender el motor. ¿Listo? Para un sentido, no me interesa tanto eso. En caso opuesto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En caso de que eso no se cumpla, significa que ambos son 0. Y si ambos son 0, pues simplemente vamos a apagar el motor. ¿Listo? Vamos a hacer esto. Y vamos a apagar el motor. ¿Qué es el condicional O? A distinto del condicional I, pues basta con que cualquiera de las dos sea 1. Si esta condición se cumple y esta no se cumple, es como que sí lo va a hacer, porque 1 o 0 pues me va a dar 1, o sea que se cumple. Si este es 0 pero este es 1, entonces 0 o 1, pues eso también me va a dar 1 y se cumple. La única manera en la que no se cumple es que ambas sean 0. Si ambas son ceros, pues me dice que es falso. Ahora, ¿qué pasa si ambas son 1? Si ambas son 1, también se cumple. O sea, con cualquiera de las dos que se cumpla o que se cumplan ambas, pues realmente va a ser la parte positiva, o sea, el verdadero acá.
La única manera en que no se cumpla es que ambas sean falsas, entonces en este caso entraría acá y se ejecutaría este. Compilamos, venimos por acá y ambas son 0, o sea, no sé, esta se pone, gira en un sentido, se pone la otra, sigue girando en el mismo sentido, le quito una, bueno, me está molestando el Proteus, le quito una, sigue girando, ¿cierto? Y ahí la llevamos, entonces con cualquiera de las dos que gire realmente será suficiente. Así que bueno, pues no sé cuántos minutos llevaremos y yo tengo que revisar, no, llevamos bien poco y tengo que revisar lo de Proteus. Bien, hagamos una cosa, de momentico expliquemos la negación y se acabó el problema. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que se enciendan no con los unos, sino con que sea cualquiera de ellos sea 0? Entonces hay varias maneras de preguntar eso. Si esto es igual a 1 y usted le pone una negación al comienzo, un signo de admiración, ya dice no es si es igual a 1, sino que es igual a 0. Entonces aquí podemos cambiar el sentido lógico de la pregunta. Ya no pregunto por los unos, sino que pregunto por los ceros. Esta es una manera efectiva de hacer las negaciones. Voy a guardar un momentico acá, voy a cerrar acá y vamos a ver si lo vuelvo a abrir, se me quita el problemita que tenía ahí. Operadores y vamos por aquí. Ojalá que sí para no suspender tanto el video. Bueno, parece así, como que mejoró. Listo. Entonces, nosotros tenemos lo que está acá, vamos a compilar. Y yo le digo que si ambos son ceros, o cualquiera de ellos dos que sea 0, cualquiera que sea 0, me va a encender el motor. Si ambos son iguales a 1, pues ya no lo va a encender. O sea, cambié el sentido de mi pregunta, cambié el sentido. Y eso se hace poniendo negaciones antes de. Por ejemplo, si usted le pone eso a un pulsador, si el pulsador normalmente es un alto, estás preguntando por los bajos, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que echar a ver. Entonces, si ambos son 0, enciende. Si uno es 0, enciende. Pero si ambos son 1, ahí debería de apagar. Y de hecho apagó porque ambos sentidos lógicos acá me están dando 0. Entonces ahí tenemos nuestro proyecto en lo que son las preguntas para los condicionales, el y, el o y el no. Bueno, entonces nos quedaría faltando esto realmente. Lo podemos dejar para un próximo video. Dejemos este video hasta acá, son conceptos muy importantes. Así que practicar y practicar mucho. Y vamos a hacer lo siguiente. Como ejercicio, para que practiquen un poco lo que hicimos el día de hoy, vamos a suponer lo siguiente. Suponga lo siguiente. Usted va a ingresar dos números allá por programa, ¿cierto? Entonces, si el número 1, si el número 1 está entre 5 y 10, va a girar en el sentido de la derecha. Si el número 1 está entre 10 y 20, va a girar en el otro sentido. Y si n2 es menor que 5, va a apagar. Pregunta al millón, ¿qué pasa si estoy en este rango y n2 es menor que 5? Debería quedar apagado, debería apagar. Así que bueno, pues la invitación es a que hagan ese ejercicio, me cuenten cómo les va, practiquen un poco los operadores y nos vemos en una próxima ocasión.